Estamos meditando ya en el libro de Segunda de Corintios, ¿no? Segunda de Corintios. Y yo creo que es importante estar viendo lo que el Señor nos está diciendo en esa carta. Quiero abordar el capítulo 1, ya vamos en el capítulo 2, en capítulo 3, avanzados un poquito. Y bueno, pues que el Señor nos acompañe a través también de esta carta, que es también muy importante y yo creo que también muy trascendental para nuestra vida como creyentes. Hay temas muy profundos también en esta carta, segunda carta a los Corintios, y bueno, que el Señor nos vaya acompañando. Le invito a que siga meditando en la palabra del Señor, siga diariamente esforzándose por ir a la palabra del Señor y conocer pues la voluntad de Dios, ¿no? Y conocer también al mismo tiempo a nuestro Dios a través de esta carta. Muy bien, quisiera leer un verso, capítulo 1. Voy a leerlo del verso 3 al verso 7. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos del 3 al 7. Dice así la palabra del Señor: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también las sois en la consolación. Oramos. Bendito Dios, te damos muchas gracias por permitirnos el enorme privilegio de estar delante de tu presencia. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias que nos permites estar juntos el día de hoy. Venir, Señor, y escuchar tu palabra, que es lo que queremos, Señor, escuchar tu palabra, esa palabra que transforma nuestras vidas, que nos revela tu voluntad, que nos revela y nos da a conocer quién eres tú. Así que, Señor, en esta hora, delante de tu presencia están nuestras vidas, para que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestros corazones, obre en nuestras vidas y podamos el día de hoy comprender tu palabra, asimilarla y vivirla, ser obedientes a esa voluntad y a esa palabra que tienes para nosotros el día de hoy. Señor, te pedimos que nos des fuerza, Señor, porque sabemos que ya nuestro cuerpo está cansado por las actividades del día. Es normal, Señor, el cansancio, pero pedimos, Señor, que este tiempo sea un tiempo donde podamos tomar fuerzas y podamos estar atentos a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Esta segunda carta a los Corintios, en realidad, hermanos, viene siendo una tercera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios es la que nosotros tenemos como Primera de Corintios. Pero hay una segunda carta que es la que ustedes van a ir viendo a través del libro de Corintios, donde es una carta severa, es una carta fuerte que Pablo escribe a los Corintios. Y ya en este segundo de Corintios veas una carta donde Pablo recibe buenas noticias de parte de Tito, de su compañero Tito, y buenas noticias de los corintios, los cuales se arrepintieron de del problema y la situación con la que estaban ellos batallando. Y no quiero profundizar mucho en eso porque en realidad esta carta, hermanos, es una carta donde Pablo aborda la gracia de Dios. Uno de los puntos centrales de la carta
es acerca de la gracia de Dios. Y al ser una carta donde Pablo ya ha recibido buenas noticias de que la carta que envió y la reacción que tuvieron los hermanos de Corinto, fue positiva. Entonces Pablo escribe esta segunda carta a los Corintios de una manera ya exhortando de una manera más con amor, con preocupación, pero en su corazón tenía, y aparte del amor que tenía para con los hermanos, en su corazón tenía el que ellos siguieran viviendo bajo la fe en Cristo. Y uno de los puntos que aborda y que se desenvuelven más en esta carta es acerca de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no es otra cosa que el favor de Dios, la misericordia de Dios, la salvación de Dios para cada uno de nosotros y para ellos en ese momento. Una de las cosas que vamos a ver el día de hoy es acerca de la consolación que vemos en el capítulo 1. Cuando nosotros vemos el capítulo 1 de Segunda de Corintios, inmediatamente viene y resuena en nuestros oídos la palabra consolación. Y sobre todo esa consolación que viene relacionada con las tribulaciones y las aflicciones. Cuando nosotros decimos y le hablamos a alguien y le podemos decir a alguien que venga a Cristo para que pueda ser consolado, no le estamos diciendo en cierta manera que cuando venga a Cristo todas sus situaciones adversas van a resolverse. Sería erróneo decir eso. Por lo tanto, cuando nosotros vemos Segunda de Corintios capítulo 1 hablando acerca de la consolación, tenemos que entender qué significa la consolación que menciona Corintios, a qué se refiere y hacia dónde apunta esta consolación. Vuelvo a mencionarlo. La palabra en sí, consolación, obviamente habla de llevar ánimo, sanar, curar, proteger a alguien que está en cierta manera en aflicción, en tribulación. De hecho, así lo menciona el texto. Pero vamos a profundizar un poquito más en este capítulo 1 y ver hasta qué punto Pablo enseña acerca de esta consolación y por qué está diciendo esto. Si nosotros vemos el verso 3, dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Sí? Pablo, cuando Pablo menciona, hermanos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y lo menciona en muchas de las cartas, en varias de las cartas. De hecho, no es el único que menciona esto, sino que también vemos, por ejemplo, a Pedro mencionar y decir en Primera de Pedro acerca de bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios también dice Pablo, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? O sea, Pablo junto con Pedro, por ejemplo, que también utiliza esta expresión, entienden tanto esta gracia y esta misericordia y esta consolación a la que se refieren, que lo único que puede llegar a sus mentes para glorificar el nombre de Dios, hablando con palabras, es la palabra bendito. O sea, es tan grande lo que ellos quieren decir a través de lo que van a empezar a decir o a escribir, que la única palabra que embona en ese momento es la palabra bendito sea el Padre. Entonces, están bendiciendo a quién aquí. Pablo está bendiciendo a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese Dios al que él está bendiciendo, en este mismo verso 3 dice que es Padre de misericordias y Dios de ¿qué? Es interesante que para referirse a la misericordia se refiera como Padre. ¿Sí se entiende? ¿Sí se ve ahí? Y para referirse a la consolación se refiere como ¿qué? Como Dios. ¿Sí? Aunque se está refiriendo a Dios mismo, para la misericordia se está refiriendo como Padre y para la consolación se está refiriendo como Dios. Entonces, al mencionar Padre, entendemos que esa misericordia es tratar o tratarnos o tratar a los hermanos de Corintios como hijos.
Y en el sentido de la consolación está hablando como Dios, como algo enorme, grande. ¿Sí me explico? Ahora, es interesante que comience diciendo acerca de la misericordia y de la consolación. ¿Sí? Verso 4. El cual, o sea, está hablando de Dios Padre, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Qué hace Dios, hermano? Según lo que dice Pablo, ¿qué? Nos consuela, ¿qué? En todas nuestras tribulaciones. Acababa Pablo de tener un conflicto con los de Corinto. Y un conflicto fuerte, donde tuvo que enviar una carta fuerte. ¿Para qué? Para que los hermanos de Corinto reaccionaran. Aquí vemos que ya ha recibido a Tito y Tito le trajo buenas referencias de los hermanos que dice que reaccionaron de buena manera. Y lo que primero que menciona Pablo aquí es que Dios es un Dios de consolación. Y lo que dice en el verso 4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también en cualquier tribulación, por medio de la consolación, vuelvo a leer el verso 4, dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces, según el verso 4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Entonces, primero, verso 3, Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Verso 4, Dios es el que nos consuela en todas, ¿qué? Nuestras tribulaciones. Ahora, ¿cuál es la razón por la que Dios nos consuela a nosotros en nuestras tribulaciones? La razón. Dice aquí, para que podamos también nosotros consolar a los que están, ¿cómo? En cualquier, ¿qué? Tribulación. Hermanos, sin duda, todos los creyentes, miren lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo mismo está hablando de que ha sufrido tribulaciones. Y en esta carta va a mencionar todas las tribulaciones que ha recibido. Por eso tenemos que poner atención a esto. ¿Por qué? Porque sin duda hay corrientes de enseñanza que pueden enseñar y pueden mostrar a los cristianos y engañar a los cristianos diciéndoles que en este mundo nosotros no tenemos por qué padecer algún tipo de tribulación. Incluso hay algunos pastores y corrientes cristianas hoy en día, que pseudo cristianas, lo podemos decir así, que dicen que si una persona está sufriendo tribulación, aflicción, necesidad o como se llame, esa persona está en pecado o está bajo maldición. Pero la realidad de las cosas es que todas y todos nosotros como creyentes pasamos las mismas situaciones que pasan las personas del mundo. De una u otra manera tenemos tribulaciones. De una u otra manera vienen situaciones adversas a nosotros. Aunque nosotros seguimos y vivimos y buscamos a Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que entender, hermanos? Dios entonces, ¿qué hace? Es el que consuela nuestros corazones, consuela nuestras vidas. ¿Con qué intención? Para que nosotros también, dice aquí, que consolar a los que están en cualquier, ¿qué? Tribulación. Ahora, ¿cuál es el medio? ¿Cuál es el medio para que nosotros podamos consolar a otras personas que están en la misma situación que nosotros o están en alguna tribulación o aflicción? ¿Cuál es el medio? Dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahora la pregunta aquí es, quiero que entienda el verso 4, ¿sí? Verso 3 y verso 4. Verso 3
Está hablando de un Padre de misericordia. Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Él nos consuela, como Dios nos consuela. Significa que está al pendiente de nuestras tribulaciones, ¿cierto? De nuestras aflicciones. Y como Dios consuela nuestras vidas. Ahora, en este verso 4 nos dice el por qué nos consuela. ¿Para qué? Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Ahora, el medio por el cual nosotros consolamos a los demás, ¿cuál es? La misma consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahora, la pregunta aquí es la siguiente: ¿cuál es la consolación con la que Dios nos consuela a nosotros? Es que aquí puede haber una pequeña confusión. Porque si usted piensa que la consolación es que ya no va a haber más tribulación, ese ya no es lo que está diciendo el texto. Si la consolación es, escúcheme, que se van a arreglar las cosas y todas las cosas se van a poner en orden y todas las cosas van a mejorar, y no, escuche, no quiero decir que no, Dios no lo pueda hacer y no esté dentro de su voluntad. Si Dios quiere y permite que las situaciones que estemos viviendo mejoren y que las situaciones que estemos viviendo se vayan corrigiendo, gloria a Dios, Él lo decide. Pero cuando vemos consolación, ¿a qué se refiere la consolación? Vuelvo a insistir, podríamos pensar que se está refiriendo a que Dios va a tomar control de la situación y entonces va a quitar cualquier tribulación en la que nosotros podamos estar. Se puede pensar de esa manera. Pero escuche otra vez. Lo voy a repetir una vez más para pasar al verso 5. Dios es Dios de toda consolación. ¿Estamos de acuerdo? Dios, entonces, al ser Dios de toda consolación, nos consuela en nuestras tribulaciones, ¿cierto? Dice, ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros también, ¿qué? Consolemos a los que están en tribulación igual que nosotros. Ahora, ¿cuál es el medio que utilizamos o que tenemos que utilizar para consolar a los demás que están en esa misma situación? La consolación con la que Dios nos consuela. Ahora aquí el punto es, ¿cuál es esa consolación? Verso 5. Leemos juntos, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo. Este verso 5 entonces menciona algo importante, menciona dos cosas. Primero, la primera parte del verso que dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, aquí sí quiero hacer una corrección. Está hablando de sufrir por Cristo. Las aflicciones por ser cristiano, las aflicciones por vivir en fe, las aflicciones por querer vivir bajo la voluntad de Dios. No se está refiriendo a las cosas que nosotros hacemos y cometemos y que esas cosas provocan circunstancias que después no podemos parar y entonces vienen como una bola de nieve y vienen a nosotros. Esas no son tribulaciones. Eso es consecuencia de lo que nosotros hacemos. No sé si me estoy explicando. Este pasaje no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que sin duda vienen cosas a nuestras vidas, hermanos. Claro que sí, siendo creyentes, por supuesto que vienen cosas a nuestras vidas cuando, aún estando en Cristo y buscando su palabra, vienen situaciones a nuestras vidas que se salen de control de nosotros y que entonces Dios actúa en nosotros. Ahora, ¿cuál es esa consolación que viene hacia nosotros y que Dios provee para nosotros? ¿Cuál es esa consolación? Según el verso 5,
es, dice el 5 en la segunda parte, dice, así abundan también por el mismo Cristo que. Entonces, ¿cuál es el medio? ¿Por medio de quién Dios nos consuela? ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Miren, es importante que nosotros podamos entender que la obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, la obra redentora, como le quiera llamar, la obra de muerte, sepultura, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia le nombra en el Antiguo Testamento nuestra consolación. Es interesante. Mire, exactamente en Isaías 40, búsquelo. Isaías, el libro de Isaías tiene una división muy grande. Está dividido en dos partes, ¿sí? Hay quienes lo dividen y lo seccionan de muchas más maneras, pero el libro tiene una división clara, tiene dos partes. La primera parte, que habla acerca del juicio y la denuncia del pecado de Israel, lo vemos del capítulo 1 al capítulo 39. De hecho, en medio de todo esos 39 capítulos, Dios también pronuncia al mismo tiempo la denuncia del pecado, pero también su juicio. Entonces, la primera parte vemos la denuncia del pecado y el juicio de Dios. ¿Cómo es que Dios va a juzgar a la nación de Judá en este caso? Y la segunda parte, que viene siendo del 40 al 66, del capítulo 40 al 66, habla de la restauración. Ahora, para hablar de esa restauración, tenemos que entender algo. La primera parte, hablando del pecado y del juicio, habla de que ese juicio va a ser destrucción y que iban a ser llevados a Babilonia. Por lo tanto, la restauración habla de que Dios en Babilonia los iba a retornar a su tierra. Pero para hablar de ese retorno y de esa restauración del pueblo, en el capítulo 40 comienza diciendo lo siguiente. Vea, verso 1 y verso 2. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. El capítulo 40 comienza diciendo, consolaos. Y de hecho lo dice 2 veces. ¿Quién se debe de consolar? El pueblo, ¿sí? Ahora, volvemos a mencionarlo. Se está refiriendo a la restauración del pueblo. Si ustedes ven el capítulo 39, Dios en el capítulo 39 promete, hermanos, le dice al pueblo, o le dice al rey Ezequías, que van a ir deportados a Babilonia. Sus hijos van a ir deportados a Babilonia y va a haber destrucción. Y en el capítulo 40 dice, consolaos, consolaos. Verso 2, vamos a leer el verso 2 juntos. Dice, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿De qué habla el verso 2? ¿Del perdón de qué? Dios entonces, ¿qué le está diciendo al pueblo? Tu pecado es perdonado, ¿o no? ¿Verdad? Pero en el verso 1, ¿cómo menciona esto? ¿Bajo qué palabra menciona este perdón de pecados y esta restauración? La palabra consolaos. Para Dios, esta obra que ahora entendemos
que era por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque del capítulo 40 al 66, hermanos, habla acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. ¿Quién es el que perdona nuestros pecados, hermano? Nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia en Isaías 40, capítulo 1 y 2, lo menciona como una obra de consolación. ¿Sí se explica, hermanos? Es una obra de consuelo para nuestras vidas. Claro que sí. Entonces, si entendemos en primera instancia esto, tenemos que ir al libro de Segunda de Corintios para entender entonces a qué se refiere Pablo. Dijimos en el verso 3, capítulo 1, verso 3, que Dios Padre es mencionado como Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Verso 4, ese Dios de toda consolación, ¿qué hace con nosotros? ¿O qué hace con las personas de fe? ¿Qué hace? Consuela en todas las tribulaciones. Dios trae consuelo de todas las tribulaciones. Ahora, ¿para qué? Para que nosotros también, ¿qué, hermano? Consolemos a otros que están padeciendo las mismas tribulaciones que nosotros. Ahora, ¿por medio de qué? De la misma consolación con que Dios, ¿qué? Nos consuela. Ahora, la pregunta que hicimos aquí fue, ¿cuál es esa consolación? ¿Cuál es esa consolación? En el verso 5 dice que son, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así como Cristo padeció, también nosotros padecemos. ¿O no, hermanos? ¿Verdad que sí? Pero así como abundan esas aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo que... Entonces, ¿Cristo qué hace? Nos consuela. Entonces, el Dios de toda consolación que nos consuela en nuestras tribulaciones, ¿nos consuela a través de quién? ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Primero, en primera instancia, perdonando nuestros pecados. En primera instancia, la consolación la tenemos que ver desde ese punto. Una persona que está atribulada necesita ser consolada. Y la consolación que viene es ¿quién? Según en primera instancia, Cristo a nuestras vidas, perdonando ¿qué? Nuestros pecados. Ahora, verso 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación ¿y qué, hermano? Salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también ¿qué? Padecemos. ¿Qué significa este verso 6? Este verso 6. Vamos a volver a hacerlo. Vamos a volver a hacer la escalerita, ¿sí? Dijimos que Dios es Dios de toda consolación. Ese Dios de toda consolación nos consuela de nuestras tribulaciones, ¿cierto? Y nos consuela para que nosotros también consolemos a otros. Y esa consolación que llevamos a otros es la misma consolación con que Dios nos consuela a nosotros. Ahora, ¿cuál es esa consolación con la que Dios nos consuela? Es a través de ¿quién? De Cristo, perdonando ¿qué? Nuestros pecados, trayendo perdón de pecados a nuestras vidas. Por lo tanto, la consolación con la que vamos a ir a las personas y las vamos a consolar, ¿cuál es? Exactamente, les vamos a llevar a Cristo. ¿Para qué? Para que también sean
consolados. Ahora, usted me va a decir, bueno, y entonces, ¿qué de las tribulaciones que nosotros padecemos? Que sin duda son palpables. En cualquier momento, cualquier circunstancia, problema, situación adversa, inclusive la estamos viviendo ahora, etcétera. ¿Qué pasa? Esa consolación, hermanos, que al mismo tiempo podemos pensar en esa salvación de nuestras vidas, no termina solamente en el perdón de nuestros pecados por la obra de nuestro Señor Jesucristo. No es que termine ahí, sino que esa consolación, dice el verso 6, que actúa de una manera, opera de una manera. A ver, véalo usted. ¿Qué dice? Pablo dice, pero si somos atribulados, o sea, si Él está en tribulación, ¿es para qué? Para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para que, para vuestra consolación y salvación. Sea que estemos tribulados, sea que estemos consolados, al final todo es para qué, para beneficio para ustedes. ¿Por qué? Porque al final Pablo entiende que si él es consolado, le va a llevar también a esas personas que están padeciendo la misma tribulación el consuelo de Dios, ¿no? Y dijimos que ese consuelo, ¿quién es? Es Cristo, es la obra de Cristo en nosotros. Esa consolación comienza con eso. Porque si tú le llevas a una persona que está siendo atribulada un consuelo diciéndole primero que su situación va a ser arreglada si viene en Cristo, ven a la iglesia, empieza a congregarte para que tus problemas se terminen, ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, hermanos, y el poder consolar a los demás comienza con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Por qué? Ahorita vamos a entenderlo. Verso 6. Esa consolación y esa salvación operan, dice el verso 6 en la segunda parte, en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también ¿qué? Padecemos. ¿Qué significa esto? La palabra sufrir, hermano, la palabra sufrir es soportar, seguir adelante. ¿Qué significa? Esa consolación con que somos consolados en Cristo Jesús no termina solo en un perdón de pecados en nuestras vidas. Ahí comienza. Entonces, ¿cómo es esa consolación que habla Pablo? Bueno, esa consolación sigue obrando en el creyente, y así como sigue obrando en el creyente, le hace hacer que esa persona soporte, siga adelante a pesar de las aflicciones que está padeciendo. ¿Sí me explicó? Si Dios decide quitar la tribulación, gloria a Dios. Pero si Dios decide que nos va a fortalecer en medio de la tribulación, no está diciendo que la va a quitar, sino que en medio de esa tribulación Dios va a dar ánimo, fuerza, consuelo. ¿Para qué? Para seguir adelante. ¿No es lo que dice el verso 6? Dice, la cual opera en el sufrir. Esta palabra sufrir es soportar las mismas aflicciones que nosotros también ¿qué? Padecemos. Ahora, ejemplo. Pablo, ¿qué hace? Da un ejemplo. ¿Qué ejemplo? Verso 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. ¿Qué le sobrevino en Asia, hermano? Tribulación. Y esta tribulación que vemos aquí fue en Éfeso. Asia, por lo regular, cuando se refiere Pablo a Asia, se refiere a Éfeso, ¿no? Situación, ¿sí se acuerda que hubo un alboroto por la diosa Diana en Éfeso? Sí, bueno.
Dice que vinieron tribulaciones en Asia, pero dice, pues fuimos abrumados, ¿cómo, hermano? Sobremanera, más allá de ¿qué? De nuestras fuerzas. Y entonces cualquier persona, podríamos decirlo así, humanamente hablando, en su sano juicio, si se la ve así de terrible, ¿qué haría? Lo más sano. ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos, hermano? Si se puso así la cosa, porque las palabras de Pablo, ¿qué dicen? Y fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de ¿qué? Entonces, humanamente hablando, hermanos, ¿cuál sería lo más sano para que dijera Pablo aquí? Y nos fuimos, ¿no? Y ya no queremos nada ni saber nada, ya mejor nos aislamos y nos escondimos en una cueva a ver qué pasa, ¿no? Podríamos decir así, que sería lo más razonable posible, ¿no? Pero no. Dice en el verso 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en quién, en nosotros mismos, sino en Dios, que ¿qué, hermano? Entonces, ¿dónde está la consolación aquí? Pablo empieza enseñando de la consolación, ¿no? A ver, ¿dónde está la consolación? ¿Dónde está el consuelo? Pablo, en medio de todo eso, comprende que no debe confiar en él mismo, sino debe de confiar en medio de la tormenta, ¿en quién? En Dios. ¿Cuál es el consuelo, hermanos? ¿Cómo consuela a Dios a Pablo? ¿Por qué Pablo habla del consuelo? Es porque Dios está actuando de en medio de esa situación, obrando en la vida de Pablo, para que Pablo comprenda y él entendió. ¿Y qué dice aquí? Aquí mismo lo escribe, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita ¿a quién? A los muertos. ¿Cuál es el consuelo? ¿Cuál es el consuelo? Dijimos, los primeros versos del 3 al 5 nos habla de la consolación que Dios trae a través de ¿quién? De Cristo. Pero después Pablo habla que esa consolación opera en nosotros a través de que nosotros soportemos ¿qué? Las aflicciones. O sea, ¿qué significa? Que sigamos adelante en nuestra vida de fe a pesar de las aflicciones que puedan venir a nuestras vidas. Por más oscuro que sea la situación, una persona que sigue adelante está recibiendo la consolación de Dios. Pero esto cómo es, esto cómo opera. En medio de la tribulación que estaba experimentando Pablo, ahí en Éfeso, en Asia, y ese momento en el que estaba ya expuesta su vida y estaba a punto de morir, ahí Pablo se da cuenta, ¿y qué dice? Pues lo único que podemos hacer es que confiar en Dios, pero dice algo más, sino en Dios que resucita ¿qué? A los muertos. Y yo me preguntaba acerca de cuál era el pensamiento de Pablo, cuál era el entendimiento de Pablo acerca de Dios. Pablo esperaba algo, igual que todo creyente. ¿Qué esperaba? La venida de Cristo. Pero para la venida de Cristo, Pablo también expresa, obviamente inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que esa venida de Cristo Jesús era la resurrección de ¿qué? De los muertos. Cuando nuestros cuerpos sean resucitados, o sea, estos cuerpos sean transformados. Yo ya he explicado en otras ocasiones que en el libro de Romanos esa transformación de nuestros cuerpos le llama glorificación. ¿Qué esperamos todos nosotros como creyentes, hermanos? ¿Qué esperamos? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
¿Y qué va a ocurrir cuando nuestro Señor Jesucristo venga? A ver, vamos a Filipenses. Busque Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Qué va a transformar? El cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cuál cuerpo? Este cuerpo. Y dice, para que sea semejante a qué, hermano? ¿Al cuerpo de quién? ¿Al cuerpo de quién? ¿Semejante al cuerpo de quién? De Jesucristo. ¿Qué esperamos? ¿Cuál es nuestra esperanza, hermano? Estar donde Cristo está, la transformación de nuestros cuerpos y que Jesús venga para llevarnos donde Él está. ¿Sí me explicó? Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, búsquelo. Primera de Juan, capítulo 3. Verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún, ¿qué dice? No se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué, hermano? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué esperanza tenemos? Hermano, ¿por qué está aquí usted? ¿Por qué? La esperanza que tenemos y lo que esperamos con paciencia es que nuestro Señor Jesucristo venga y nosotros seamos transformados a su imagen, con su mismo cuerpo, con un cuerpo glorioso, a semejanza de ¿quién? De la de Cristo. ¿Sí se explica? Esa es nuestra esperanza. A esa esperanza Pablo le llama en muchas ocasiones en sus cartas la resurrección de los muertos. A esa transformación de nuestro cuerpo le llama la resurrección de los muertos. Voy a poner un ejemplo. En Hechos capítulo 24, verso 14. Hechos 24, (14 y 15), miren lo que dice. Hechos 24, 14 y 15. Miren las palabras de Pablo, hermano. Dice: pero esto te confieso, está haciendo una defensa él acerca de su fe, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber, ¿qué, hermano? ¿Que va a haber qué? Miren, nosotros ya somos, ya la Biblia dice que hemos sido resucitados. En el libro de Efesios dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero sin duda nuestro cuerpo tiene que ser transformado, igual que nuestro ser interior. Entonces, ¿qué esperamos cuando venga Cristo? Esperamos que este cuerpo sea transformado. ¿A la imagen de qué cuerpo? Del cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros le veamos tal como Él es. Mientras tanto, nosotros no podemos mirar con nuestros ojos cómo es Cristo. ¿Sí me explicó? Ahora,
¿Pablo sabía esto? Por supuesto, porque de ahí nosotros tomamos esta enseñanza. Ahora, ¿qué dice Pablo en el verso 15? Teniendo esperanza en Dios. ¿Cuál es su esperanza en Dios? La cual ellos también abrigan. ¿Y que dice la ley? En la ley también dice, de que ha de haber ¿qué? Resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Va a haber resurrección de muertos. Y entonces 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante ¿qué? Entonces, la vida de Pablo era afectada. ¿Por qué? ¿Por qué esperanza? ¿Por qué entendimiento? ¿Qué entendía él? ¿Qué iba a haber, hermanos? ¿Resurrección de qué? De los muertos. O sea, ¿qué significa? Su esperanza la estaba poniendo en que él, en algún día, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, su cuerpo iba a ser transformado e iba a estar en el lugar donde Jesús está ahora, a la diestra del Padre. ¿Sí me explico? Hermanos, ¿cuál es la consolación para nosotros hoy? ¿Cuál es? ¿Cuál es la consolación para el mundo hoy? Si usted le dice al mundo que sus problemas se le van a acabar, si yo le digo a usted que sus problemas en este mundo se le van a acabar, le estoy mintiendo, porque en realidad experimentamos las mismas cosas del mundo. Experimentamos las mismas enfermedades, nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro cuerpo se va enfermando, morimos igual que el mundo, igual que la gente del mundo, ¿o no es así? Entonces, ¿cuál sería la consolación? A veces se confunde, por eso les digo, tenemos que entender claramente esto, porque si nosotros entendemos la consolación pensando que en este mundo se va a acabar todos nuestros sufrimientos y que no va a haber más muerte en este mundo, estamos mintiendo, no es cierto. Aún aquellas personas y aquellas doctrinas que enseñan que no hay que enfermarse y no tenemos por qué enfermarnos, no tenemos por qué morir, etcétera, llega el momento en que se enferman y mueren todos, de una manera o de otra. Entonces, ¿cuál es la consolación con que somos consolados? ¿Cuál? Transformados. Porque si no, no hubiera esa consolación. Ese es el consuelo para nosotros. ¿Cuál es? Que nuestros pecados han sido perdonados y que ese perdón prosigue en nosotros. ¿Para qué? Para que a pesar de las tribulaciones que estamos experimentando, Dios nos lleve hacia ese momento en que nuestros cuerpos serán transformados. Amén, hermanos. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Que nos vaya a la perfección en este mundo? Hermanos, no es que no lo podemos desear, claro que sí, y Dios lo puede permitir, sí, pero llega el momento en el que pasa una cosa, si no pasa otra, si no viene esto, enfermedad, esto, padres, hermanos, hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el consuelo para nosotros? ¿Cuál es el consuelo que vamos a llevar al mundo? ¿Cuál es el consuelo? Es Cristo y la herencia que tenemos en Él. Mire, vamos a Romanos. Romanos capítulo 8. Verso 16 y 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios. ¿Y qué más, hermano? Coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente, ¿con quién? Con Él. Entonces, antes de llegar a esa herencia, ¿qué va a pasar? Va a haber padecimiento, pero ese padecimiento no debemos de pensar que solamente somos nosotros los que estamos padeciendo, sino que en realidad son los padecimientos que también padeció ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo también perdió a su Padre, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? No lo relata la Biblia, pero ya después nada más
cuando aparece ya mayor nuestro Señor Jesucristo, ya nada más al único que se nombra, a la única que se nombra es ¿a quién? A María, su madre. Y su padre seguramente ya había muerto. Entonces él experimentó al mismo tiempo también todas las aflicciones que nosotros podemos experimentar y también la muerte de uno de sus padres. Entonces, ¿qué dice este pasaje? Somos hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Para qué? Dice la última parte, leeremos, ¿para qué? Para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí se entiende, hermanos? ¿Cuál es esa consolación con que actúa en nosotros? ¿Cuál es esa? Es el perdón de nuestros pecados. Esa consolación y salvación está actuando en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a esa herencia. Ahora, ¿por medio de quién? No, sí. Voltéeme a ver. Ya mencioné a Cristo. Cristo perdona nuestros pecados. Y esa consolación, que es a través de la salvación en Cristo Jesús, va trabajando en nosotros para llevarnos a esa herencia en Cristo, esa transformación de nuestros cuerpos, esa glorificación, el estar ahí con Cristo. Pero ¿quién actúa en medio de eso? ¿Quién? Es el Espíritu Santo, hermanos. Vamos ahí mismo en 2 Corintios capítulo 1. En 2 Corintios capítulo 1. Verso 19 dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos escogió es Dios. El que nos escogió, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado, ¿qué, hermano? Las arras del Espíritu. ¿En qué? ¿Qué es? ¿Cómo le nombra aquí al Espíritu, hermanos? Arras. ¿Qué son las arras? Es una garantía ¿de qué? De la provisión de Dios. ¿Para qué? ¿Provisión para qué? A ver, vamos a Efesios. Hablando del Espíritu Santo, le nombra arras. Ahora, vamos a Efesios. Capítulo 1, verso 13. Mire lo que dice el verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? De la promesa. Que es, ¿qué, hermano? Las arras de nuestra ¿qué? Herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, ¿qué significa? Que el Espíritu son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, es la garantía de que nosotros vamos a recibir la herencia. ¿Cuál es esa herencia? Otra vez, la transformación de nuestros cuerpos y el estar ahí donde Jesús está, a la diestra de Dios Padre. Vamos a heredar con Él, ¿no? ¿Quién es entonces el que está actuando en nosotros para que a través de las circunstancias más terribles que pudiéramos pasar, estemos firmes, estemos buscando a Dios? ¿Cómo es posible que una persona en la noche más oscura se hinque y diga: Señor, perdóname, y le busque, estando sufriendo lo más terrible posible?
¿Quién es el que hace eso? ¿Quién, hermanos? Es el Espíritu Santo de Dios obrando en la vida de esa persona. A esto le nombra Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, la consolación de Dios. No es una consolación momentánea, ni de un instante. No es una consolación de un momento o de una enfermedad que puede existir si es la voluntad de Dios. No, esta consolación trasciende más allá de estas cosas, trasciende más allá de este mundo y nos enfoca a ese lugar donde un día estaremos en presencia de nuestro Dios y Redentor. Esa es la consolación, hermanos. Ahí debe de estar puesta nuestra confianza, nuestra esperanza. Que a pesar de las circunstancias que no vayan mejorando, tenemos una garantía. No me importa lo que pase en este mundo. Tenemos un lugar mucho mejor donde ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Amén, hermanos. Ahí es donde queremos estar, ¿no? Mire, si Dios, ahora esto implica que ya no debemos de orar a Dios ni buscar a Dios en nuestras necesidades y atribulaciones. No, sí. Pero la fuerza, ¿de dónde viene? Ese consuelo, ¿de dónde viene? Que aquí no se acaban las cosas, que aquí no se acaba nuestra vida de fe. No, nuestra vida de fe trasciende y trasciende más allá de este mundo, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, a través de la obra del Espíritu Santo, el cual nos lleva para que nosotros, a pesar de las aflicciones y tribulaciones que estemos experimentando, sigamos adelante, buscando a Dios. No sé qué situación nos encontremos, hermanos. Siempre hay cosas, siempre hay situaciones que vienen a nuestra vida. Pero si nuestra esperanza está en ese lugar, está en esa resurrección de los muertos, como Pablo, entonces todas esas cosas que puedan venir, vamos a poder seguir adelante a pesar de todo eso. Amén, hermanos.